Al final estaría ya trabajando lo que es la asistencia para verificar que ya pues todos estén presentes. ¿Sí? Bien. Solamente quiero verificar si estamos todos, nada más quiero decir si se encuentran aquí, porque me estaban avisando el día, creo que el día en la mañana me estaban avisando de que había dificultades con la situación de del internet de algunos no sé si es de ustedes o de otro grupo, pero pues nada más estoy para verificar quiénes están ahorita. Ujú. Rayos. Ujú. Ok. Un momento, nada más déjenme checar que esa... Bien, nada más voy a verificar es con respecto, creo que te está fallando un archivo. Déjeme un momento, nada más déjeme, estoy verificando. Bien, bueno, voy a tratar de checar esto después. Bien, en la clase que estábamos viendo anteriormente, estábamos viendo con respecto al tema de la génesis del lenguaje. Con respecto a este tema, me gustaría nada más recapitular. Hemos visto hasta el momento que son algunos de los elementos que vamos a identificar como lo que son algunos elementos estructurales básicos con respecto al tema de el lenguaje, ¿sí? ¿Cómo es que surge? ¿Cómo es que se da esta importancia con respecto al lenguaje en relación a, en cada persona va surgiendo? Ujú. Bien, ok. Nada más voy a recapitular, voy a compartir la página, lo que es la presentación para verificar que todos estemos en el mismo nivel, en el mismo canal. Hemos estado viendo la cuestión de lo que es el lenguaje, la relación con lo que representa, el aspecto de la representatividad y el aspecto de la funcionalidad. En este aspecto la función social.
en este aspecto que permite a los usuarios transmitir las intenciones comunicativas. También estuvimos viendo lo que son algunos aspectos del aspecto filogenético. Con respecto a este tema del ámbito filogenético, me gustaría saber si quedó bastante claro por qué estamos tocando con respecto a no solamente al origen de cómo ha surgido el lenguaje, sino cómo podemos entender el enfoque del lenguaje y por qué es la importancia a veces estudiar el aspecto filogenético tal vez en una persona. Si se entendió lo que estuvimos hablando o hay alguna duda con respecto a lo que estuvimos hablando ayer. ¿Cómo vamos con respecto a eso? Bien, maestro, de mi parte no tengo ninguna duda. Perfecto. Bien. Igualmente, profe. Excelente. Después Igual de mi pasamos. parte. Entonces, después de que ya vimos lo que es cómo ha sido la evolución, vimos el aspecto ontogenético que está relacionado con la capacidad comunicativa de una persona concreta a lo largo de su ciclo vital, que se centra en procesos de desarrollo del lenguaje, adquisición y aprendizaje. Su conocimiento descansa en los modelos de la psicología de desarrollo o la psicología evolutiva y su unidad temporal de análisis es desde el momento del nacimiento en adelante. Ok, creo ayer yo estaba revisando, antes de pasar a lo que va a ser el procesamiento del lenguaje, que el tema, me gustaría saber, ustedes ya tienen algún conocimiento o han visto en algún momento, alguna vez, lo que es el tema relativo a con respecto a lo que son etapas de desarrollo del ser humano. ¿Han tenido contacto? ¿Tienen conocimiento de esta temática? Aunque sea por cuestiones que lo hayan tocado anteriormente. No sé, es solamente para saber desde dónde partir para explicar algunos puntos con respecto a este aspecto. Si han tenido... No, maestro. Bueno, bueno, bueno. eh, Algo que tenemos que tomar en cuenta con respecto al tema de las etapas del lenguaje es o cómo se va desarrollando el lenguaje entre los diferentes tipos de personas está desde el punto de vista en el que yo tengo que entender, por ejemplo, que no va a ser el mismo nivel de desarrollo del lenguaje de un niño de 2 años a un niño de 12 años y de 12, pues obviamente pues un adulto de 22. Acá lo interesante con respecto a esto es que nosotros podamos identificar que cada uno de estas etapas que nosotros podamos estar viendo van a conllevar el hecho de que tengamos que estar profundizando en el conocimiento del mismo. ¿Qué significa? Significa que yo tenga que saber, por ejemplo, qué esperar en cuanto a aspectos de desarrollo, por ejemplo, de los menores de edad. Sobre todo, al momento de manejar algunos conceptos básicos sobre qué cuestiones pedagógicas son las que las tienen acceso, pues en este caso los menores. En este caso, cuando hablamos con respecto a ello, tenemos que determinar que no es el mismo desarrollo para todos. ¿Sí? Lo interesante con respecto a eso es específicamente por lo que algunas veces podemos encontrar
en algunos elementos cognitivos, pero sobre todo en ciertos elementos con respecto cuando hablamos acerca del lenguaje. Sabemos que normalmente, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado el término que la mayoría de los niños normalmente, por ejemplo, eh, pueden estar estipulando algunos aspectos del desarrollo dependiendo de cada una de sus etapas. En este aspecto de las etapas que nosotros vamos a estar, podemos nosotros observar, por ejemplo, tenemos las principales en donde ya podemos estructurar parte de lo que es el desarrollo del lenguaje. Está el hecho de, por ejemplo, la teoría de Piaget con respecto a este tema. ¿Sí? Solamente voy a tratar de hacer algunos aspectos importantes con respecto al tema de Piaget. Cuando hablemos de Piaget, normalmente él va a estar destacando algunos puntos que tenemos que determinar. Sabemos que el aspecto cognitivo que nos plantea Piaget va a estar en función de la capacidad cognitiva que tenga en este aspecto el menor. En este aspecto podríamos nosotros identificar, por ejemplo, algunos aspectos, por ejemplo, en el aspecto del desarrollo de ciertas habilidades. Dentro de las habilidades normalmente que vamos a estar identificando es que este aspecto cognitivo o cognoscitivo va a estar en relación a la cosmovisión que tenga el menor. En este caso, por ejemplo, podemos ver, por ejemplo, que la mayoría de los niños, por ejemplo, cuando en sus primeras etapas de desarrollo, sobre todo entre los 2 años, podemos ver que normalmente Piaget establece que normalmente cuando hablamos acerca del niño de 2 años, generalmente es un niño que tiene un lenguaje y un aspecto cognoscitivo de tipo egocéntrico. ¿Sí? En este aspecto, cuando yo digo que es egocéntrico, que la mayoría de las veces su desarrollo va a estar basado en el interés de satisfacer sus necesidades particulares de él. Es por eso que la mayoría de las veces, por ejemplo, en la primera instancia, lo que vamos a estar observando es la primera etapa, en estos 2 años, todo el lenguaje egocéntrico va a conllevar palabras de acuerdo a este desarrollo en función de sus necesidades. Es por eso que este lenguaje egocéntrico que funciona en base a necesidades normalmente va a estar centrado, por ejemplo, en ciertas palabras o en ciertas oraciones sencillas que representan un aspecto de tipo imperativo en relación a la cuestión de los enunciados. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a estar teniendo en cuenta que la mayoría de los niños en esta etapa van a estar muy interesados en ordenar e indicar. Este aspecto de ordenar e indicar de los niños es lo que va a permear la mayoría de las oraciones que van a estar diciendo. A estar estableciendo lo que son órdenes. ¿Sí? Esto es algo importante a considerar, por lo cual normalmente, por ejemplo, si el niño de los 2 años ya tiene un vocabulario estructurado, al estar elaborando lo que es un artículo, es un tiempo verbal, una preposición, es también lo que es establecer un sustantivo y un verbo en sus enunciados. La mayoría de las veces su lenguaje va a estar centrado en estos aspectos, ¿sí?
Normalmente es por lo cual la mayoría de las veces es muy matizado el hecho egocéntrico y el lenguaje egocéntrico de los niños con respecto a lo que ellos quieren y necesitan con respecto a su aspecto de desarrollo. Dentro de esos aspectos que nosotros podemos observar en los menores, por ejemplo, hay un aspecto interesante de la característica de Piaget que nos habla del desarrollo del lenguaje, que es, por ejemplo, el aspecto del monólogo, ¿sí? En este aspecto del monólogo, por ejemplo, que se empieza a desarrollar más que nada en, en ellos, normalmente esta característica del monólogo, lo que es el monólogo, al niño de 2 años, normalmente pareciera que el niño solo establece aspectos de lenguaje en base con él y de alguna otra forma es como si los demás espectadores tuvieran que prestarle atención a todo lo que dice y hace, ¿sí? En esta primera instancia normalmente es lo vemos entre los 2 años a, hasta cerca de lo que serían los 3, más o menos de 2 a 3 a 4 años. Entre los 2 a los 3 años vamos a estar viendo este aspecto del monólogo. ¿Sí? Es por lo cual que normalmente determinamos que la mayoría de las conversaciones pareciera que si incluyen de alguna otra forma al adulto o a otro tipo de persona, está basado precisamente en lo que el niño quiere decir, lo que él quiere decir. Y es por ello que la mayoría de las veces en este monólogo establece siempre lo que es la temática y el tiempo sobre qué hablar o qué decir. De allí establecemos que normalmente esta parte del monólogo, esto es entre los 2 y los 3 años normalmente, establece estos aspectos que estamos observando. Cuando hay un proceso de un poquito más de evolución en el niño con respecto a esto, ya es a partir de los 4, entre los 4, más o menos entre los 4 y 5 años, en cuando ya se establece otro tipo de, de monólogo, que sería, en este caso, el otro tipo de monólogo que nosotros observamos es el monólogo socializado. ¿Sí? Este monólogo socializado va a tener una característica interesante. En esta característica interesante de monólogo socializado, que lo vemos más o menos entre los 3 a los 4 o a veces 5 años, vamos a estar estableciendo que la mayoría de estos menores establecen normalmente una temática contextual. En este aspecto, ¿a qué me refiero con temática contextual? Él empieza a hablar con respecto a lo que él vive diariamente. Este es monólogo socializado, por ejemplo, la pregunta es, ¿cuál sería la diferencia entre el simple monólogo de los 2 o 3 años al monólogo socializado? ¿Sí? En el monólogo de 2 a 3 años, él dice lo que quiere decir.
En estas palabras, la inspiración para establecer un aspecto del lenguaje está basado en lo que piensa, cree, quiere y necesita, y de alguna otra forma es una forma de atraer la atención para establecer un tipo de temática y un tiempo particular. En este aspecto, es por este aspecto egocéntrico que vemos en esta primera etapa de Piaget, vamos a establecer que el lenguaje egocéntrico va a tener después una evolución, ¿sí? Si bien repite algunas palabras, las usa específicamente como una forma de establecer el contacto con las personas de su entorno y establecer de alguna otra forma que las personas estén a su lado y, y de esa forma él entiende que ese es el recurso efectivo para satisfacer sus fines o sus necesidades. Sin embargo, la diferencia que vemos en el monólogo socializado, ahí cambia una cuestión interesante, porque la temática contextual es la necesidad del niño de retroalimentar, aquí, esto es retroalimentar lo que vive. En este aspecto, esta es una situación interesante cuando hablamos con respecto a esta parte del desarrollo del lenguaje del monólogo socializado, porque esta forma de retroalimenta lo que vive, establece de alguna otra forma aspectos que en algún momento puede establecerse la evolución a algunos aspectos de tipo ecolálico. Muchas veces, por ejemplo, la diferencia entre la ecolalia simple que podamos observar con respecto al monólogo en la primera etapa entre los 2 o 3 años, en esta etapa lo vamos nosotros a encontrar con respecto a que ya el niño empieza a contar la necesidad de transmitir a través del lenguaje y retroalimentar qué es lo que está viviendo en su perspectiva de vida. ¿Sí? Estos son esta es la cuestión importante por el cual la necesidad del monólogo tiene de socializado establece una parte muy importante porque es una forma de establecer y comunicar al adulto qué es lo que está entendiendo y asimilando de su mundo. ¿Sí? En este sentido, lo que nosotros establecemos es en esta instancia es el hecho de que la mayoría de las veces, por ejemplo, aquí es en donde vemos nosotros la naturalidad del niño para repetir o a lo mejor establecer lo que él ha aprendido en este aspecto, bien, lo que de los de 3 a los 5 años, por ejemplo, vemos que es la etapa en la cual ya el niño está en la etapa preescolar y es en donde se siente impresionable por un nuevo ambiente, una nueva cosmovisión, una nueva situación de vida que es, por ejemplo, estar conviviendo ya no solamente con el núcleo familiar, sino ahora de transmitir lo que él está aprendiendo a través de otros niños y sobre todo de otros adultos. Es ahí cuando el monólogo socializado retroalimenta el aspecto del monólogo simple que ya teníamos nosotros desarrollado y lo enriquece con nuevas estructuras de diálogo o de dialéctica para establecer los diversos matices para poder comunicar diferentes aspectos de su vida. Es ahí porque en donde decimos que la importancia de la etapa preescolar en el aprendizaje de la lengua. ¿Por qué? Porque acá lo importante es que el niño necesita desarrollar y ejercitar el músculo fonoarticulador y también desarrollar nuevas palabras y nuevos léxicos y vocabularios para poder integrar y enriquecer su monólogo socializado que lo lleva a establecer este análisis de su propia realidad.
Y en este sentido, se retroalimenta el aspecto cognoscitivo, que mientras más hable y mientras más se relacione con diferentes contenidos, acrecenta el conocimiento y se va perfeccionando poco a poco lo que es los puntos de inflexión y pronunciación o contextualización de su lenguaje. Es por eso que normalmente podemos encontrar niños en esta etapa que por lo general establecen aspectos de que empiezan a hablar como la maestra, como la directora o como algún otro compañero. Es una forma de retroalimentar lo que él ha aprendido, porque no solamente a nivel de lenguaje aprende de forma sintáctica, ortográfica y prosódica cómo se estructura el lenguaje, sino el momento, las circunstancias, el lugar en el cual se establece ese lenguaje en específico. ¿Sí? Hasta el momento, ¿hay alguna duda, algún comentario con respecto a esta primera parte, con respecto al desarrollo de este lenguaje? ¿O cómo vamos? No, maestra, no hay duda. Bien. Esto solamente se los estoy presentando para que nosotros podamos entender dentro de lo que es el origen ontogenético del lenguaje, establecer en dónde nosotros estamos parados. Desde este punto de vista, si yo en mi historia o en la historia del desarrollo de mi lenguaje pude trabajar de forma adecuada estas etapas, obviamente eso va a acrecentar que yo vaya desarrollando el ejercicio y el manejo y lo que es la facilidad en la cuestión de un lenguaje. Eso es en correspondiente a la evolución hacia una ecolalia, de una ecolalia simple hacia una ecolalia socializada, donde tenemos que tener mucho cuidado con ellos, porque los niños de esta etapa repiten como si fueran grabadora exactamente lo que escuchan. Y si lo repiten, no lo dicen por mala intención, sino es una forma, recuerden, de retroalimentar lo que están recibiendo de su medio. Ahora, en cuanto a este tema del lenguaje egocéntrico que vemos acá, tenemos que identificar que este niño algunas veces no se ocupa de saber quién habla ni si es escuchado. Aquí lo interesante es que el niño habla más, sobre todo lo que les decía, de sí mismo, pero sobre todo trata de ponerse en el punto de vista, en el monólogo socializado, con respecto a el interlocutor. El niño solo le pide interés aparente, se le pide aparente y evidente en la ilusión de que es oído y comprendido. Por eso es que la mayoría de los niños necesitan en esta instancia la necesidad de ser escuchados, porque eso retroalimenta y confirma, aprueba si lo están haciendo bien, si lo que dicen es adecuado o no. Y eso determina también el aspecto del entendimiento de los mensajes y la comunicación que se establezca. Ahora, recordemos que normalmente dentro de esta primera etapa del monólogo, por ejemplo, él puede empezar con aspectos simples, como lo que sería sílabas, palabras. Lo interesante en esta etapa es que está saliendo de lo que sería de más o menos del año a los 2 años. Él puede utilizar un recurso llamado, y los voy a poner a decir, anterior a este puede utilizar un recurso llamado pivote X. ¿Qué es el pivote X? El pivote X es un ejemplo de una palabra que él domina. Por ejemplo, no lo sé, un ejemplo podría ser
mamá, mamá y X cosa, por así decirlo. Por ejemplo, mamá zapato, mamá es juguete, mamá esto, mamá el otro. Esto es antes, entre el año y medio y los 2 años aproximadamente, es donde vemos este aspecto del pivote X. Esta característica que vamos a observar es el primer acercamiento. Ya de los 2 años ya se espera que sea un monólogo con palabras simples. ¿Sí? Y este aspecto ecolálico de ciertos tipos de palabras va a establecer un principio que es, y es una visión social de la imitación para establecer el principio de quién es él y quién es el otro. Pero esto es a través del lenguaje. ¿Sí? En este aspecto, por ejemplo, también en el aspecto de este desarrollo, vamos a ver, por ejemplo, cómo el niño puede establecer aspectos de reconocimiento cognitivo con respecto a aspectos de pertenencia y aspectos de pertenencia al otro. Lo que llamaríamos nosotros en esta primera etapa, entre el pivote X y Piaget, lo que sería lo que es la resolución del yo y el no yo. Y el no yo. De quién, en ese aspecto con respecto a él y quién no es él. De lo que es suyo y lo que no es suyo. De lo que es, y así establecer lo que son aspectos cognitivos también para poder establecer cómo comunicar estas cuestiones de posiciones y pertenencias. Estos son los aspectos, es un aspecto importante que normalmente se ve. Sabemos que en esta primera etapa tenemos lo que es la percepción sobre el lenguaje. En este aspecto el niño tiene se dice que para el niño está mucho más ligado la palabra a una acción que en el adulto. De aquí se puede desprender, por ejemplo, un principio. Uno de ellos es que el niño siempre está obligado a hablar mientras actúa, incluso cuando esté solo, para acompañar su acción. Normalmente, ¿cómo es esto? Por ejemplo, es como cuando algo muy curioso es, por ejemplo, como en el desarrollo infantil, algunos niños, por ejemplo, necesitan decir, eh, está sucio, lo voy a borrar. Me pica, me voy a quitar el pantalón. Lo que para nosotros podría ser algo internalizado y es como un lenguaje interno, ellos lo necesitan internalizar porque es una forma obligada para poder establecer el lenguaje acompañado de una acción, o la acción es acompañada de el lenguaje. En este aspecto, por ejemplo, como cuando el niño dice, está muy caliente, sabe feo, y lo sigue haciendo. Estos aspectos interesantes en cuanto a este desarrollo es lo que de alguna otra forma puede determinar un aspecto interesante para poder retroalimentar este aspecto cognitivo en él. Otro de los aspectos que vemos entre estas etapas es, por ejemplo, cuando el niño puede utilizar una palabra y producir lo que en este aspecto, lo que con un objeto, y puede de alguna otra forma darle un sentido mágico. ¿Sí? En este aspecto es como cuando trata de transformar los objetos y
y hacen algo y retroalimenta algo que vio o algo que escuchó. No necesariamente el objeto tiene que tener una relación con lo que él está hablando. Sin embargo, sí establece un proceso de recuerdo para poder establecer lo que es lo que él vivió o lo que él estuvo viviendo, por ejemplo, una película, una caricatura o algo. Lo utiliza el objeto e imaginariamente con su lenguaje mágico retroalimenta lo que él ha vivido o lo que él ha visto. Estos aspectos también determinan muchas veces entender también cuando los niños hablen, entender el aspecto figurativo de las cosas, porque muchas veces en el desarrollo del lenguaje con los niños se establece mucho el lenguaje figurativo. Y eso se entiende independientemente de la lengua o el idioma que hablemos. Tenemos que entender el aspecto figurativo en el que está hablando el niño para que nosotros no nos podamos confundir. Este aspecto que les hablo del lenguaje se estudia tanto en nuestro lenguaje español como en el lenguaje de otro idioma, y se tiene que entender el lenguaje figurativo con respecto al contexto de lo que él está hablando. Sí, muchas veces este lenguaje mágico, por así decirlo, no necesariamente, por ejemplo, el hecho de que tenga un objeto y esté hablando de ello, él puede estar recordando lo que vio, lo que vivió, etcétera. Y este aspecto figurativo no puede ser evaluado de forma literal, y en este aspecto tiene que entenderse en el contexto del lenguaje mágico qué es lo que está tratando de comunicar. ¿Sí? Esos son los aspectos, por eso a veces es hasta cierto punto un poco complicado trabajar con niños de estas edades cuando están aprendiendo el lenguaje, porque muchas veces ellos tienen la tendencia a tener este tipo de cuestiones, o hablan haciendo las cosas, o tienen un lenguaje mágico con respecto a aspectos fantasiosos y los representan con objetos y lo transmiten y lo cuentan a través de su monólogo y su lenguaje, y muchas veces a lo mejor por eso no podemos entenderle. No sé si me estoy dando a entender o tienen ustedes alguna duda. ¿Cómo vamos hasta aquí? Profe, entonces lo del lenguaje mágico es como que inventan cosas. Integran, pueden, eso es algo importante, también pueden inventar o reintegrar o construir en base a experiencias anteriores, lo que han vivido, lo que han visto, ¿sí? Pero no puede ser traducido de forma literal si hablamos de, por ejemplo, del lenguaje inglés, de forma literal. Tienen que entenderse el aspecto del contexto, ¿sí? Para que no nos confundamos. Ya muchas veces, por ejemplo, cuando nosotros entendemos de que está hablando de forma figurativa, en este aspecto está inventando algo de forma fantasiosa, no necesariamente lo que nos cuenta el niño es exactamente así. A lo mejor simplemente es algo figurativo, es algo fantasioso, pero el mensaje puede ser un poquito más sencillo. Es una forma, ah, como un tipo de parábola, como un tipo de fábula para comentar algo. Esto se da mucho cuando están desarrollando su lenguaje. Ellos tratan de explicar las cosas, pero en el sentido de que les es más fácil de entender. Hay algunos niños es más fácil explicar lo que viven, o tratar de explicar, por ejemplo, qué es lo que han visto o aprendido, al recordar y construir y representar. A veces los objetos representan un instrumento de interpretación de lo que pueden o han podido desarrollar en el lenguaje, o de lo que están pensando, o de lo que han vivido, o de lo que recuerdan, ¿sí? El lenguaje simplemente sirve como a ellos
sí de una forma para establecer su creatividad, pero en estas etapas específicamente va a establecerse el aspecto de poder representar la realidad que ellos recuerdan solamente. Y, y eso lo tenemos que tener muy claro. No sé si quedó más claro. Sí, profe, gracias. Bien, ok, eso es en cuanto a este aspecto. Tenemos nosotros después, ya en esta etapa, ya cuando pasamos de esta etapa, ¿puedo borrar esta parte? ¿Sí o no? Sí, Perfecto. Bueno, tenemos que tener en cuenta un aspecto importante con respecto a la etapa que nosotros estamos hablando de esta parte del desarrollo del lenguaje en ellos. Otra de las partes importantes que nosotros tendríamos que establecer o analizar es el aspecto, por ejemplo, de otro tipo de monólogo. Y en este aspecto es la siguiente etapa, que es de los 5 a los 7 años aproximadamente, o entre algunos autores han determinado que puede ser entre los 5 y los 7 y algunos entre los 4 y los 6. El parámetro lo ha dicho que más o menos ha establecido entre los 4 y los 6 es en donde se puede ver la presencia de lo que es el monólogo en pareja. Bien, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el monólogo en pareja? Normalmente los niños en esta etapa lo que hacen es relacionar lo que es su acción o su pensamiento momentáneo, pero sin preocuparse eh, específicamente, como habíamos dicho, por un aspecto colectivo. Sin embargo, entre los 4 y los 6 ya tiene este monólogo socializado que evoluciona más o menos en esta etapa. Establece, por ejemplo, que esto va un poco más dirigido a alguien en específico. Este aspecto, esto es algo muy significativo, ¿sí? Lo interesante acá es que aquí ya se intenta establecer una conexión a nivel de lenguaje con el interlocutor, con el otro, ¿sí? Y lo interesante es que el poder comunicar y esta necesidad del monólogo en pareja establece un aspecto de satisfacción, y esta satisfacción que nosotros vemos está para poder establecer la satisfacción del logro, la satisfacción del logro en el lenguaje. Esa satisfacción del logro en el lenguaje. Esto es algo importante, porque de alguna otra forma él establece, por ejemplo, en este aspecto con un igual, para poderse entender e incluso con alguien adulto y poder establecer un diálogo mucho más fluido, ¿sí? Sabemos que normalmente lo que pueden aún tener dificultades son en la cuestión del manejo de las expresiones, ¿sí? Normalmente sus expresiones todavía son en voz alta y son altamente emocionales. Es, eh, es altamente emocional. Altamente emocional. Y por lo cual establezco el hecho de que si está dirigido a alguien, hay satisfacción en el logro del lenguaje
de la persona que está estableciendo y es altamente emocional. Normalmente cuando el niño necesita comunicar algo ya puede matizar en su lenguaje entre estas etapas cuál es su estado anímico y la diferencia entre uno y otro y lo puede representar de una forma más clara con respecto al otro. Esto es algo importante porque va a establecer algunos aspectos importantes como es algunas temáticas con respecto al monólogo en pareja que evolucionan del monólogo socializado son algunos aspectos como los que sería el hecho de que en esta etapa cuáles son los aspectos que podemos estar observando en él. Normalmente hay información adaptada. Esta información adaptada establece que normalmente, por ejemplo, lo que el niño empieza a comunicar está en función de cómo él lo comprendió. ¿Qué significa? Significa de que si él tuvo un proceso de aprehensión del mensaje, él se va al aspecto más esencial del mensaje, de los elementos significativos de lo que él comprendió y lo transforma a su manera al momento de comunicarlos al otro. Por ejemplo, no podemos esperar que el niño en esta etapa nos cuente las cosas exactamente con puntos y señas. Lo que podemos nosotros encontrar algunos aspectos con respecto a esta información adaptada es el hecho que el niño establece el mensaje de acuerdo a las características de comprensión y de acuerdo al dominio de la memoria, el manejo de la memoria y el desarrollo de lo que pudo haber entendido y comprendido. Por eso muchas veces esta información adaptada que nos da los niños son aspectos muy paralingüísticos, no suelen ser demasiado literales. ¿Sí? De allí es cuando nosotros tenemos que rescatar del todo lo que nos dice el niño, cuál es la esencia del mensaje que nos está trayendo. Lo mismo sucede, por ejemplo, con respecto a cuando el niño está desarrollando un lenguaje o otro idioma. No evalúa de todo el mensaje completo que estamos nosotros escuchando. Él puede hablar durante 10 minutos, pero a lo mejor de todo lo que nos dijo en 10 minutos, lo más importante están a lo mejor en los primeros 5 o los últimos 5 minutos de lo que nos dijo. Porque muchas veces en el proceso de elaborar el lenguaje en un niño, él establece un proceso en el cual él puede comenzar con una idea. Y más adelante, a lo mejor puede perderse en su propia divagación de pensamiento y por lo cual tenemos que establecer este aspecto de que no siempre lo que nos dice los niños podemos tomarlo de forma tan literal. Esto se ve en este aspecto del desarrollo de este lenguaje socializado de monólogo en pareja. Normalmente la información que nos da a lo mejor nos contó toda una historia, pero lo importante de lo que nos quería decir tenemos que rescatar de todo lo que nos dijo cuál es la esencia de todo su mensaje. Lo mismo pasa si es en otro idioma. Tenemos que a veces ver todo lo que nos dije y a ver cuál es la esencia del mensaje para que sea más fácil el proceso de comprensión del mismo. Porque si nosotros nos centramos demasiado en la literalización de traducirlo todo y no contextualizamos lo que es el mensaje, en el caso de los niños, nos podemos perder
y podemos perder el hilo al momento de establecer el proceso de comprensión del otro lenguaje. ¿Sí me explico en este aspecto de la información adaptada? ¿O todavía tienen dudas? Sí, maestra, al menos de mi parte no hay duda, sí lo entendí. ¿Todos están bien? Bien. Ok, otro de los aspectos importantes que empieza a desarrollar ya casi al final de esta etapa es el aspecto de de los 6 años, es cuando empezamos a ver el tema de lo que llamaríamos la crítica. Este aspecto de la crítica es bastante significativo en el aspecto del lenguaje. Cuando identificamos el aspecto de esta característica de lenguaje, del aspecto de la crítica en el menor, establecemos que el niño ya tiene un nivel de comprensión estructurado con respecto a un análisis de un tema o algún tema en específico. Este aspecto ella puede hacer un discernimiento entre bueno y malo y puede dar, por ejemplo, impresiones, ya puede dar puntos de vista. El aspecto interesante de la crítica es poder establecer un discernimiento y un adecuado juicio con respecto a las cosas que están sucediendo. Aquí es cuando ya estos niños de 6 años, por así decirlo, ya tienen esta capacidad todavía en formación de capacidad de discernimiento sobre qué cosas puede él valorar que son buenas, malas, adecuadas, inadecuadas o cómo se pueden mejorar. ¿Sí? Esto es interesante porque esto va en relación al desarrollo cognitivo del menor. Y de alguna otra forma, por eso es que muchas veces cuando nosotros identificamos, es más fácil que el proceso de lenguaje se vuelva más fluido. Normalmente todavía, ¿con qué podemos estar lidiando todavía en esta etapa? Recuerden que todavía son menores y hay un proceso de inmadurez propio al aspecto cronológico de su edad. Hay aspectos de ruegos, órdenes y amenazas. Este aspecto que aún permea de la etapa la primera etapa de monólogo, que es el monólogo puro, de la ecolalia pura, solamente decirlo, establece en otro sentido diferente lo que es el orden, el ruego y la amenaza. De alguna otra forma, lo que es estos aspectos, que es el ruego, el ruego, la amenaza, etcétera, va a establecer un punto específico con respecto a el intento de raciocinio de poder manipular al adulto, ¿sí? Por eso muchas veces, por ejemplo, podemos entender que hay niños recurren a esos recursos y podemos ver que incluso dentro de su lenguaje podemos ver el discernimiento de cuándo nos están ordenando, cuando pueden amenazarnos, porque ya saben amenazar. Lo interesante acá es que ya aparece el aspecto de la amenaza, ¿sí? Y la amenaza es una estructuración entre la evolución de lo que es una orden, un ruego, hacia un aspecto de intimidación hacia otra persona de su misma edad o hacia otro adulto. Y de alguna otra forma establece, por ejemplo, formas y puntos de inflexión para dar ese mensaje. Muchas veces las amenazas pueden ser sutiles o pueden ser bastante directas. Sin embargo, es una forma de establecer si puede manifestar sus intenciones hacia el otro a través del lenguaje. ¿Ok? Bien. Ya está a punto de terminar esta primera etapa de la clase. Creo que nos quedan unos pocos minutos, ¿sí? El otro punto, ya nada más para terminar, antes de que se me termine esta primera etapa, son los aspectos que llamaríamos nosotros que son la forma de las preguntas.
en este aspecto de las preguntas ya son más estructuradas y son más focalizadas estas preguntas que nosotros vamos a estar viendo, ¿sí? Estas preguntas normalmente establecen, por ejemplo, aspectos concretos y específicos de lo que él necesita saber y él ya puede establecer los puntos de inflexión de cómo preguntar. Lo interesante es de que nosotros aprendemos a preguntar desde esta primera etapa, pero yo conozco personas que a veces se les olvida cómo preguntar y empiezan a olvidar el punto el estilo de cómo debe de pronunciarse o desarrollarse una entonación de una pregunta. Y obviamente el aspecto de la manipulación de las respuestas. Porque aquí, en esta etapa, no más o menos de los 6 años, las respuestas empiezan a ser relativas, concretas, negativas o positivas. Relativas es cuando el niño no quiere responder o no quiere dar información. Pueden ser positivas porque normalmente es cuando el niño está afirmando, cuando el niño lo está negando o de alguna otra forma cuando el niño establece un aspecto declarativo de que a lo mejor no sabe la respuesta de aquello que se le está preguntando. Bien, hasta este momento, ¿hay alguna duda? No, profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces eh, vamos a solamente pues, ya voy a cortar este link y ahorita nos vemos en la siguiente conexión. ¿Les parece? Sí, maestro. Bien, bueno, continuamos viendo este aspecto que les explico. ¿Por qué me interesa? No voy a, obviamente la cuestión interesante de que yo les esté explicando este punto es para que ustedes tengan una idea de al momento de manejar el lenguaje y el desarrollo del lenguaje, qué aspectos debemos estar tomando en cuenta. Sobre todo, creo que el más complicado es esta etapa que yo les estoy poniendo, que es la etapa infantil, de esta etapa de los 2 a los 7 años, porque es la etapa en la cual va a ser significativo, porque los aspectos básicos que se desarrollan en esta etapa van a fundamentar las bases lingüísticas en el desarrollo del adolescente y obviamente del adulto, ¿sí? Y eh, porque muchas veces estos aspectos que se encuentran inconscientes y ya formados en el desarrollo del aparato fonoarticulador y sobre todo en el aparato de lo que es la programación lingüística de la persona, va a establecer cómo ciertos elementos ya los hace de forma autónoma. En este sentido, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta con respecto a Piaget, que nos habla con respecto al lenguaje, por ejemplo, que él nos dice que la mayoría de los niños menores de 7 años existe, para él existe la comprensión en la medida en la que se encuentran esquemas mentales idénticos y preexistentes. ¿Qué es un esquema mental idéntico y preexistente?
En este aspecto, todos hemos escuchado cuáles son los elementos y las bases de lo que les he comentado de las palabras del léxico que ha podido desarrollar. Un esquema mental establece el aspecto, y lo voy a poner de este lado, ¿sí? Creo que eso es algo importante que tenemos que tomar en cuenta, lo que es un esquema mental. Tienen que haber lo que son esos aspectos de esquemas mentales. Para que pueda desarrollarse cualquier niño en esta etapa, ya a partir de los 6, 7 años o desde los 4, tenemos que desarrollar un esquema mental. En este aspecto del esquema mental, establece la manera en la que el niño va a estructurar el entendimiento de la comprensión de su entorno. Acá hablamos de comprensión del entorno. Esta comprensión del entorno va a establecer que la manera en que él comprenda su entorno y la manera en que él lo haya construido es la manera en que él lo va a poder reproducir a través del lenguaje, y él lo va a establecer en una conversación. Pero cuando hablamos de un esquema mental idéntico, tiene que ver con un aspecto interesante. Un esquema mental idéntico va a establecer un punto, que lo que él esté comunicando en este aspecto es lo que dice, corresponda, que lo que dice corresponda a la realidad. Esto es importante, que tenemos que tomar en cuenta. En un esquema mental idéntico, va a estar valorando si lo que dice es tal cual como el niño lo está diciendo. Normalmente, a partir de los 6 años ya podemos identificar lo que son los esquemas mentales idénticos, ¿sí? Esto es lo interesante. Siempre y cuando, por ejemplo, se afine este aspecto de que lo que el niño diga vaya acorde con lo que él está hablando, o el discurso que esté estableciendo, o de lo que esté hablando, lo más acercado y exacto, se establecerá un esquema mental. Si no se establece un esquema mental idéntico, es en donde se pueden dar problemas de interpretación, y se puede caer más adelante en el desarrollo de la persona que tenga a comunicar lo primero que interpretó, y no necesariamente lo que interpretó corresponda a la realidad contextual y exacta de la misma. ¿Qué significa? No es lo mismo, por ejemplo, que cuando el niño está acostumbrado a comunicar solo lo que entendió. Él ya en esta etapa de esquemas mentales ya debe poder desarrollar un esquema mental idéntico, más acerca de la realidad. Pero si él solo se quedó en contar solo aquello que entendió y así lo cuenta y le aumenta más, es en donde se da la tergiversación del lenguaje, y en donde se da lo que es una mala información, o mejor dicho, hay una falla en este proceso, y es cuando las personas acostumbran comunicar de más o tergiversar la información. Acá lo interesante de esto es que mientras más acerca de la realidad esté, mejor puede comunicar la persona, ¿sí? Obviamente tiene que tener las bases estructurales con respecto a la prosodia y a la sintaxis del lenguaje,
para poder establecer aspectos contextuales, aspectos exactos de la realidad y lo que voy a estar comunicando. Estos elementos son muy importantes, ¿sí? Para que yo establezca esto, recuerden, tiene que corresponder a la realidad en aspectos sintácticos, también tiene que corresponder con aspectos contextuales y también tenemos que estar estableciendo que sea lo más apegado a los hechos exactos. Esto es lo que va a estar determinando hasta cierto punto este aspecto que les estoy comentando. ¿Sí? Solo quería aclararles este punto. Hasta allí es en donde nosotros ya debemos, según Piaget, ya haber desarrollado. ¿Sí? Y esto es en base solo a lo que escucha. ¿Sí me explico? ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a los esquemas mentales idénticos? ¿O cómo vamos? Todo bien, todo bien. Muy bien. Bueno, ya pasando esta etapa, nosotros tenemos que ver, por ejemplo, algunos aspectos del desarrollo que se espera más o menos entre la etapa de los 7 a los 8 años. En esta etapa vamos a estar encontrando que la mayoría de los niños que tienen esta etapa de los 7 a los 8 años tienen que estar identificando lo que son una verdadera vida social. Y en este aspecto, en base a lo que ya se trabajó anteriormente, él ya pueda establecer de forma autónoma lo que es el lenguaje en este aspecto, lo que es de más o menos entre los 7 y 8 años, sería lo que es un lenguaje social autónomo. En este aspecto, él ya pueda generar en base a los aspectos que ya ha construido de las etapas anteriores, por ejemplo, su verdadera vida social, y él pueda comunicar de acuerdo a su propio estilo y de las características de él, lo que él intenta comunicar de acuerdo a su propio estilo y de acuerdo a sus propios aspectos que él ha podido desarrollar. Acá viene alguna cuestión interesante. Muchas veces vamos a estar encontrando de que hay niños que si han empezado a trabajar lo que es el lenguaje escrito, ya empiezan a encontrarse ciertos patrones neurolingüísticos en él que van a identificar un aspecto del tipo de letra ya entre los 7 y los 8 años, que normalmente no cambia a lo largo de la vida. Lo único que va sucediendo con respecto a estos aspectos de gráficos y ortográficos del lenguaje escrito es que van matizando conforme van creciendo aspectos más contextuales de lo que está viviendo la persona, y eso después se puede entender en algunas ramas como la grafología. Pero en sí, en general, el estilo de letra que tiene el menor normalmente se empieza a tener su propio estilo entre los 7 y 8 años y se vuelve más fino conforme va ejercitando esta habilidad del lenguaje escrito. Lo interesante en esta etapa es que vamos a destacar del lenguaje que empieza a tener ya
en lugar de tener un discurso en voz alta, tiene un discurso ya privado. ¿Sí? En este aspecto, ¿qué decimos en esta etapa? Decimos que el discurso privado se vuelve lo que llamaríamos nosotros hablar consigo mismo, hablar con él en silencio, con él en silencio. Esto es importante porque este aspecto, a partir de esta etapa del discurso que nosotros vamos a identificar, del discurso privado, esto es algo ya prácticamente que ya pertenece a la convencionalidad de lo que hacemos ahora todos. Todos tenemos discursos internos, pero ya no necesariamente tenemos la necesidad de que sean escuchados por nosotros. En este aspecto, nuestros pensamientos ya no necesitamos, como los niños más pequeños, estarlos comunicando o verbalizando. Y ya el último punto de dentro de esos puntos es que todos estos niños ya empiezan a dominar en base a este lenguaje social autónomo, ya empieza a contextualizarse más el aspecto cultural. En esta etapa de los 7-8 años ya empieza a establecer relación con la forma de lenguaje cultural, ¿Qué significa? En este aspecto se empieza a integrar más a la forma en la que su cultura habla, cómo dice o expresa las cosas. Y en este aspecto ya podemos identificar lo que es un aspecto de identidad lingüística cultural. Esto es un aspecto interesante porque ya hay, a partir de acá ya hay una identidad lingüística cultural. Y esto es algo que ya nos va a dar una idea general de que a partir de aquí ya nosotros hemos avanzado de forma socializada, y es cuando el lenguaje vuelve socializado, ya se vuelve natural para el menor hablar el lenguaje. Si nosotros evaluamos este aspecto en nuestro propio desarrollo, es así como siguiendo estas estructuras podemos establecer incluso que ya podemos integrar no solamente al momento de desarrollar un lenguaje o de desarrollar una lengua, tendremos que establecer el aspecto de hablarlo bien, sino cómo hablarlo. Porque muchas veces, por ejemplo, ¿alguna vez han escuchado el término piensa en inglés? Sí, al principio de las clases nos lo dijeron para, según, mejorar nuestra dicción. Ok, pero ¿entendieron a qué se refería pensar en inglés? Porque no es lo mismo que se los digan a que se los expliquen. Bueno, a lo que yo me acuerdo, porque dijeron que usualmente, como nuestro idioma es el español, todo lo que pensamos, lo acomodamos las ideas en español, que ahora lo que teníamos que hacer era acomodar nuestras ideas y tratar de sacar el español de nuestra mente y no tratar de traducirlo, porque el punto no es que lo estemos traduciendo en nuestra cabeza, sino que tratemos de que se vuelva algo natural en nosotros. Pero para ello pero le voy a decir una cosa interesante. Si yo no puedo llegar a este punto que les marco, este es el punto
de la identidad lingüística cultural, yo lo puedo hablar, pero recuerden que la comunicación y el lenguaje no está establecido estrictamente en aspectos sintácticos, ortográficos y de reglas de pronunciación y escritura. Tenemos que establecer, por ejemplo, que la comunicación se dé. Tiene que darse a nivel psicolingüístico de la comunicación. Y en este aspecto, normalmente, por ejemplo, entender este aspecto de entre los 7 y los 8 años, el aspecto del lenguaje social, ya cuando manejamos el lenguaje social autónomo, como decimos específicamente, pensar en inglés, ¿sí? Pero pensar en algún momento en el que ya, en el que tu cerebro ya integre la realidad de forma interna. Después tenemos un discurso privado, ¿sí? Este aspecto del discurso privado, que es hablar en este aspecto contigo, es de alguna otra forma que ya no necesites específicamente como traducir, porque no es traducir, sino entender el lenguaje con respecto a la realidad, pero adecuado a las reglas y a la cosmovisión de alguien que habla otro idioma. Y el último punto, que es establecer la relación con la forma del lenguaje cultural y establecer una lenguaje lingüística cultural, es de alguna otra forma cuando ustedes les van a determinar cómo van a hablar inglés. Y es como cuando les dicen, van a hablar inglés de acuerdo a quién: Australia, Escocia, Irlanda, Inglaterra, el Bronx, Nueva York, Carolina del Sur, Texas. ¿Sí me explico? ¿Cómo? Esto es algo interesante, porque si ustedes pueden identificar si hay ciertos aspectos comunes dentro de que alguien de Australia y alguien por ejemplo, de alguna otra forma en el lenguaje, tiene más procesos de afinidad entre Estados Unidos y, por ejemplo, y Hawái, que Estados Unidos y Australia, porque Australia todavía tiene algunos aspectos de identidad lingüística cultural de tipo británica, específicamente de Inglaterra, ¿sí? A diferencia de otras partes de Estados Unidos, que hay una mezcla por ejemplo, porque hay una mayor migración entre lo que son ingleses, entre lo que son escoceses, entre lo que son irlandeses, ¿sí me explico? Y con respecto a la regionalización del lenguaje, cambia por los puntos de inflexión. No es lo mismo alguien del norte que alguien del sur, desde el aspecto de la identidad lingüística cultural, ¿sí? Porque incluso los acentos, la forma de pronunciar cambia, y entonces la manera de entender el lenguaje cambia. ¿Sí me explico en este aspecto? ¿O todavía tienen dudas? No, maestro, sí se entendió. Perfecto. Esto es lo importante que tendríamos que establecer. Bien, ya nada más para terminar el último punto que les quedan unos 4 minutos, es les comento. Con respecto a esto, me pareció interesante porque ayer me pregunté, dije, híjole, creo que no hemos visto esto. Y me digo, por lo menos lo voy a ver rápido, la clase de hoy, para que entiendan a qué me refiero con este tema de algunas de las etapas del desarrollo. Sobre todo, el desarrollo del lenguaje infantil. ¿Por qué hablamos en este aspecto? Porque es básico. Es básico, porque normalmente, si de acuerdo es fundamentalmente biologicista,
se asume que el lenguaje no es algo que se enseña formalmente y no está superditado al tipo o calidad de modelo verbal o el estímulo al que el niño esté expuesto, pues lo desarrolla de cualquier modo. Acá lo interesante es que se dé de forma natural. Para que tú puedas desarrollar un lenguaje o un idioma, tiene que darse de forma natural, no tiene que sentirse artificial, porque ese es un proceso en el cual se vuelve más difícil. Tiene que darse de forma natural en uno, en el que sientas que lo estás hablando, que lo estás transmitiendo, te estás comunicando. Y tiene que ver desde que si nosotros hemos podido entender el desarrollo del lenguaje en estos aspectos. Ya después vemos, por ejemplo, ya casi para terminar, vemos por ejemplo lo que es el ámbito microgenético de lo que es la génesis del lenguaje. Dice esto que desde este ámbito se estudian los procesos de conocimiento y la manera en que se organiza funcionalmente la conducta lingüística, por lo que los hablantes producen y comprenden el lenguaje. Aquí tenemos que entender cómo se está dando el proceso de conocimiento. En el proceso de conocimiento vamos a ver lo que es, cómo se está dando el proceso de aprendizaje con respecto a la enseñanza, a la autoenseñanza, cómo se está teniendo acceso al conocimiento y cómo lo estamos asimilando y organizando en nuestra propia conducta lingüística. Acá lo interesante no es establecer si me enseñaron bien o mal. Mi conducta lingüística, que esa es una clave básica que tenemos que establecer de forma clara, determina que la mayoría de las personas, por ejemplo, establecen una conducta lingüística siempre y cuando puedan entrar en ese ámbito en el cual, por ejemplo, lo que tú veas y lo que tú vivas, lo vivas no de acuerdo a tu lengua materna, sino en base a la lengua que tú intentas hablar. Y esto se dé de forma natural, como cambiar de un chip o cambiar de un USB al otro y sientas que se dio el cambio de forma automática, como prender un apagador y encender otro, y se da automáticamente el cambio y no se sienta de forma artificial. En este sentido, el cerebro tiene que entender, comprender y reaccionar con respecto al lenguaje o el idioma extranjero de la misma manera o en la misma similitud que cuando hablas tu propio lenguaje, para que tú lo puedas desarrollar. ¿Sí? En este ámbito es cuando hablamos a nivel microgenético con las características particulares del hablante, del estudiante o de aquel que esté interesado en desarrollar el aspecto psicolingüístico de un idioma. ¿Sí? Aquí ya no es el aspecto de la escuela, aquí habla del individuo y de tus condiciones, tus características, tus actitudes, tus aptitudes y las condiciones que han llevado para que desarrolles dicho conocimiento. Obviamente sabemos que en el ámbito microgenético también establecemos una unidad temporal y suele ser el centisegundo y el milisegundo. En este aspecto, por ejemplo, ¿a qué nos referimos? Cuando nosotros estamos, por ejemplo, tratando de desarrollar e inmiscuirnos en el ámbito del lenguaje, la diferencia para poder tener una fluidez va a estar entre un milisegundo o un centisegundo en el proceso de desarrollarlo. Como ustedes han visto algunos traductores, vean cuánto tardan entre lo que escuchan y lo que traducen. Son a veces un buen traductor debe de tener un rango máximo
de 2 o 3 centisegundos para poder desarrollar lo que es el lenguaje. Y si es bastante hábil en este aspecto, puede ser a nivel de 1 milisegundo. Esto es rápido, esto se da casi a la velocidad de la luz. Veamos el centisegundo como la velocidad del sonido y el otro como la velocidad de la luz. Tiene que darse de forma automática. Esa es la diferencia a nivel microgenético y en las características, y es una habilidad del poder entender de forma automática en otro idioma, poder hablarlo, poder escribirlo, pero requiere ciertas conexiones neuronales para poder establecer los aspectos de memoria y la estructuración sintáctica. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta el momento? Y obviamente la perspectiva microgenética dice se estudian los procesos del uso de la lengua y se utilizan los otros procedentes de la observación, la experimentación y la simulación. ¿Qué ves? ¿Qué estás viviendo? Y en un sentido hipotético, ¿cómo puedes llegar a los procesos de simulación? Y estas son las estructuras básicas que normalmente observamos cuando hablamos con respecto al aspecto microgenético. Vemos que hay modelos que son subyacentes y esta perspectiva de estudio son los modelos cognitivos de procesamiento de la información y los modelos conexionistas, que es lo que estaríamos viendo la próxima clase. Vamos a ver muchos aspectos técnicos la próxima clase. Yo sé que la mayoría de ustedes hicieron sus reportes de clase, los felicito, pero me gustaría que los volvieran a leer, no porque estén mal, sino para que ustedes puedan sacar sus dudas y la siguiente clase podamos trabajar sobre sus dudas en base a sus reportes de lectura que ustedes me hicieron, porque hay algunos aspectos técnicos que siento y me da la impresión que necesito verificar que los estén comprendiendo para que después ya pasemos a otros aspectos en el análisis del desarrollo psicolingüístico. ¿Cómo vamos hasta el momento? Bien, profe. Bien, entonces realmente es aparte de revisar esto, obviamente les encargaría hacer su reporte de clase de esta exposición de la génesis del lenguaje, de este tema que estaba exponiendo, para verificar si se quedó comprendido, y les pido que vuelvan a revisar sus apuntes, saquen sus preguntas y la siguiente clase nos vamos directamente a responder dudas. ¿Correcto? Sí, maestro. Excelente. El reporte va a ser de lo que vimos hoy. Sí, de ayer y hoy, porque es el mismo tema de génesis del lenguaje. Porque desde ayer lo empezamos a ver. ¿Para cuándo sería? Pues hasta antes de la próxima clase. La próxima clase la tenemos el miércoles. Pues ya para el martes y el miércoles ya esté. Y ya el miércoles entramos con sus preguntas de acuerdo a los temas que hayan sacado, de lo que no les haya quedado claro de sus reportes de lectura que les marqué y que ya hicieron. Solamente es para responder. Y nos vamos directo sobre eso. ¿Les parece? ¿Sí o no? Sí. Bueno. Entonces nos estamos viendo la próxima clase. Por mi parte sería todo. Y ahorita ya tengo que conectarme a otra clase. Y pues les deseo buen fin de semana y nos estamos viendo. Cualquier cosa estamos en contacto para lo que necesiten y pues nos vemos. Adiós. Bueno, hasta luego. Gracias, maestro. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias.